básicamente era la caspofungina la principal y el grupo de los otros. Entre ellos nosotros le teníamos a la terbinafina. Dentro de las infecciones antifúngicas dijimos, separemos las infecciones por hongo en dos clases, en dos formas, las que tienen unas características de ser superficiales y las infecciones fúngicas que son profundas. Las infecciones superficiales están dadas por las dermatofitosis, ¿verdad? Por Microsporum, Trichofitum y Epidermofitum, también Malassezia furfur que causa la pitiriasis. Las infecciones fúngicas sí, nosotros ya abarcamos coccidio, paracoccidio, histoplasma, criptococosis, Sporotrichenki, cromoblastomicosis, las blastomicosis, una serie de entidades que yo tengo también un arsenal de fármacos para utilizar. Dentro del grupo de los antifúngicos nosotros habíamos hablado de la anfotericina, ¿verdad? Que era lo que nosotros nos detuvimos en la clase pasada. Pregunta, nosotros dimos hasta ANFO lo que conseguimos hablar, ¿verdad? Sí, doctor. Grisofulvina. Grisofulvina y Nistatina. también el otro autor. La Que se me fue. Y Sí. eso. Está súper bien. Fíjense, solamente para hacer un recauchutaje de lo que nosotros habíamos dicho. Tenemos tres grupos de antibióticos, la ANFO, la nistatina y la grisofulvina. La anfotericina, nosotros dijimos que era justamente derivado del Streptomyces nodosus, tenía algunas características. El espectro de acción era básicamente sobre los hongos que son profundos, ¿sí? Sobre las micosis que son sistémicas y aparte de eso tenía un espectro de acción contra la leishmaniasis, específicamente la visceral. La anfotericina tiene una característica, es una molécula antihispática, significa al decir antihispática, la anfotericina tiene una porción que es hidrofílica y tiene una porción que es hidrofóbica, se comporta igual a un fosfolípido. Claro que la anfotericina tiene una característica de ser fungostática o fungicida, dependiendo de la concentración que adquiere en el sitio de acción, ¿verdad? Así de sencillo es. El tema es que si nosotros hablamos en relación al mecanismo de acción que tiene la anfotericina, el mecanismo de acción básicamente es alterar la permeabilidad de la membrana de los hongos, ¿verdad? Evidentemente que los componentes de la membrana no son los mismos que tienen una bacteria, así como nosotros habíamos hablado de la mureína para los antibióticos. Cuando estamos hablando de los antibióticos con efecto antifúngico, nos hacemos referencia básicamente a los esteroles, siendo el principal sitio de acción justamente la molécula de ergosterol. La alteración en la molécula de ergosterol altera la permeabilidad y causa la lisis de la pared fúngica. Entonces, nosotros a través de la utilización de la anfotericina, mediante la alteración de la permeabilidad, causamos lisis celular de esa manera. Que nosotros hemos dicho que la anfotericina en sí era una molécula bastante tóxica, que era la forma que nosotros estamos hablando, era la forma de saucicolato, ¿verdad? Que era la forma más barata, más tóxica, pero que tiene un efecto de acción bueno, ¿verdad? Claro que teníamos otras opciones para los pacientes que eran opciones mucho más caras, que eran las formulaciones liposomales de la anfotericina. La anfotericina, adentrándonos un poquito más en relación al perfil farmacocinético, yo no puedo utilizar la anfotericina por vía oral justamente por tener escasa absorción. Tiene la elección de utilización de la vía intravenosa, pero puedo usar la vía raquídea según necesidad y una vía de infiltración local, dependiendo del tipo de infección fúngica que yo estoy haciendo referencia. La unión a proteína en la anfotericina es bastante alta, casi 95%, eso tal vez limita la distribución de la anfotericina en distintos líquidos, ¿verdad? Una característica de la anfotericina que está escrita acá en verde es la acumulación que tiene la anfotericina en distintos tejidos. ¿Qué nosotros dijimos en la ANFO? Si yo analizo cómo la anfotericina comienza a metabolizarse, ella tiene un proceso de degradación in situ, ¿sí? Ella, dependiendo del sitio donde esté, él tiene la capacidad de degradarse sin sufrir ningún proceso metabólico específico. El tema es que comienza a acumularse. Claro que ese proceso de acumulación también va a variar en el proceso de eliminación. La eliminación de la anfotericina es bastante lenta. Si yo dejo de administrar anfotericina en los pacientes, yo consigo detectar ANFO en la bilis en 12 días, consigo detectar anfotericina en la orina, incluso hasta 35 días
y puede encontrar anfotericina en el hígado de los pacientes incluso hasta un año después. Así de sencillo. La anfotericina, por más que sea bastante tóxica y por más que sea bastante nefrotóxica por el tratamiento prolongado que nosotros ofrecemos a los pacientes, no hay necesidad de hacer ningún ajuste de dosis, ni en insuficiencia renal, ni en insuficiencias hepáticas en los pacientes, por más que la anfotericina se acumule en el hígado. Primer punto. Evidentemente que dentro de las reacciones adversas que nosotros comentamos, teníamos reacciones adversas relacionadas a la velocidad de infusión y a la duración del tratamiento. El problema es que las reacciones adversas en relación a la velocidad de infusión están relacionadas a reacciones de hipersensibilidad, son muy frecuentes. ¿Qué es lo que le pasa al paciente cuando yo administro la anfotericina? El paciente puede tener fiebre, le puede doler la cabeza, puede vomitar, puede hipotensar, puede tener escalofrío. Son reacciones muy frecuentes. Entonces, ¿qué yo hago para evitar esas reacciones? O a la solución de dilución yo le agrego hidrocortisona o diluyo bien ese preparado. ¿Sí? Las concentraciones que deben hacerse tienen que ser de 0,1 por ml de suero glucosado. Yo diluyo la anfotericina en suero glucosado. Estamos. Una ampollita de anfotericina de 50 miligramos. Básicamente nosotros diluimos en 500 de suero glucosado para lograr esa concentración de 0,1 por ml de suero glucosado. Claro que existen reacciones adversas relacionadas a la duración de la administración de la anfotericina y entre ellas nosotros le tenemos la nefrotoxicidad, que vuelvo a repetir, es el efecto adverso más importante. La característica interesante que es un efecto que suele ser reversible, ¿verdad? Y que puede mejorar la funcionalidad renal incluso varias semanas después de administrar la AMPO. Los trastornos hidroelectrolíticos son las reglas del momento, ¿verdad? La hipopotasemia, hipomagnesemia y la acidosis metabólica son las reglas cuando administramos la AMPO. De todas estas reacciones adversas, yo le pedí a ustedes encarecidamente que se recuerden y no se olviden de la hipopotasemia que ocurre en los pacientes. Debemos hacer los controles de manera diaria en los pacientes que nosotros estamos administrando anfotericina. La flebitis también es una constante. No administren anfotericina por vía periférica en los pacientes, siempre se sugiere la vía central. Palabras claves cuando hablamos de anfotericina. Es un antibiótico, cubre infecciones sistémicas por hongo, cubre leishmaniasis, se hace por vía central, es tóxica. Hay preparados que son mucho más seguros, que es la forma liposomal. No se metaboliza en el hígado, no se metaboliza en el riñón, él se degrada de manera espontánea, pero se puede acumular. Eso hace con que su eliminación sea bastante lenta, ¿sí? Justamente por la capacidad de acumularse. ¿Por qué se acumula? Y porque tiene la característica de ser una molécula antipática, se comporta igual a fosfolípidos. La mejor forma de administrar es por vía endovenosa, pero tiene que ser por vía central. No hagamos por vía periférica porque causa flebitis en los pacientes. Pregunta que yo le pedí a ustedes, que ustedes anoten y que ustedes guarden, es que justamente debemos saber cuáles son los hongos, cuáles son las infecciones fúngicas sistémicas que son resistentes a la anfotericina. Es muy importante saber el grupo de 4 a 5 hongos que naturalmente suelen ser resistentes a la AMFO. Doctora Adriana Eloína, ¿me escuchas? Adri. Sí, profe. ¿Entiende bien? ¿Hoy, profe? ¿Entiende? Sí. Bueno, Julia Márquez, ¿me escuchas, Julia? Sí, profe. Está bien. Es que me recuerdo tu cabello enchuladito acá en la clase, por eso no hay algunas personas que ya les ficho. Hay todavía mucha gente que no les ficho todavía. Liandra Gabriela Díaz. ¿Me escuchas, Liandra? Sí, doctor, estoy aquí. ¿Se entiende bien la clase? Sí, doctor. Bueno, fíjate nomás que cuando nosotros hablamos, entonces ya hablamos de la anfotericina. Antibióticos tengo 3. Le tenemos a la nistatina y a la grisofulvina y cada uno tiene su característica. La nistatina es efecto local, ¿verdad? Cuando yo hablo del antibiótico nistatina, yo estoy haciendo referencia al efecto local que tiene la nistatina, ¿verdad? Evidentemente que él es un fungicida, es un fungostático
Pero la palabra clave cuando hablo de nistatina es básicamente la palabra cándida, ¿verdad? Y el efecto local que nosotros administramos en forma de buches. La hacemos buchear al paciente justamente para la muget, para el muget que tiene el paciente en la boca. Hacen esos buches se hacen cada 4 a 6 horas y eso se repiten por 7 días justamente para eliminar la candidiasis. La nistatina es fungostática, es fungicida, tiene efecto tópico y actúa sobre la candidiasis. La grisofulvina, la palabra que define a la grisofulvina, dijimos en la clase pasada, era justamente la dermatocitosis. Cuando yo hablo de grisofulvina, yo estoy haciendo referencia a las infecciones micóticas que son superficiales. Claro que el mecanismo de acción de la grisofulvina también radica en la afectación de la permeabilidad de la membrana, justamente actuando otra vez sobre el sistema del ergosterol del hongo. El tema es que la grisofulvina tiene una característica, una predilección por un tipo de célula, ¿verdad? Las células que son productoras o precursoras de queratina son células bastante afines a la grisofulvina. El proceso de absorción de la grisofulvina es mucho mejor cuando tenemos comidas que son grasas. ¿Estamos? Lo variable acá es que dijimos que la grisofulvina sirve para las micosis que son superficiales. Eso es bastante importante entender. Solamente que la duración del tratamiento es variable. Si yo tengo una tiña en la cabeza, se trata, qué sé yo, por 2 semanas. Si yo tengo una tiña en el cuerpo, puede ser tratamiento 1 o 2 semanas. Si yo tengo tiña en la uña o hongo en la uña, el tratamiento puede variar, incluso puede ir de 6 meses hasta el año y medio de tratamiento, justamente por el difícil acceso de estos antibióticos hasta el sitio. Son las opciones que tenemos en la terapéutica de la tiña. Vuelvo a repetir, la duración del tratamiento puede ser bastante variable. ¿Estamos? Derivados imidazolínicos. Acá entramos en el otro grupo. Los derivados imidazolínicos son un grupo bastante frecuente, no son antibióticos, ¿verdad? Los derivados imidazolínicos tienen utilidad en las infecciones que son fúngicas, ya sean sistémicas o incluso en algunas superficiales. Dentro del grupo de los derivados imidazolínicos, nosotros le tenemos al fluconazol, al itraconazol, le tenemos al voriconazol, le tenemos al posaconazol, que son todos de administración sistémica. Antes le teníamos al ketoconazol, pero que ya salió de mercado justamente por las reacciones adversas, tiene su uso totalmente vetado por la FDA, el ketoconazol. Tenemos también otras preparaciones en formas tópicas que justamente hay algunos fármacos que son imidazolínicos, pero no administramos de manera sistémica justamente por la toxicidad que generan. Ahora, ¿qué hacen los imidazolínicos? Los imidazolínicos, al fin y al cabo, también ellos tienen ciertos efectos sobre el ergosterol, pero el tema es la localización y la forma en que trabajan. Los derivados imidazolínicos básicamente afectan el sistema de oxidorreducción de los hongos, ¿sí? Si de manera específica me preguntan cuál es la acción real de los imidazolínicos, la acción real de los imidazolínicos radican en unas enzimas del sistema citocromo P450, que es un sistema enzimático que también los seres humanos o las células eucariotas la poseen para el sistema de oxidorreducción, afectando el sistema de oxidorreducción específicamente sobre el sistema P450, existe la capacidad de inhibición de ciertas enzimas oxidativas relacionadas a ese citocromo, ¿verdad? Entre las enzimas justamente se destacan ciertas enzimas que actúan en la cascada de trabajo para la síntesis del ergosterol. De manera definitiva, la síntesis del ergosterol se afecta, pero no por afectar al ergosterol, sino a la vía de síntesis del ergosterol, ¿verdad? Entonces, los imidazolínicos tienen esa función, actuar específicamente sobre el sistema P450,
El sistema de citocromo P450 es un sistema o un conjunto de enzimas que están implicados en el sistema oxidorreducción, ¿verdad? De manera que nosotros vamos a tener la generación de metabolitos que nos sirven para la síntesis final del ergosterol. Al fin y al cabo, la permeabilidad de la membrana también se ve afectada justamente por la alteración de los componentes de la pared del hongo. La capacidad fungostática de los imidazolínicos se relaciona directamente con la capacidad que se tiene de inhibir la síntesis del ergosterol en sus distintos pasos. A diferencia de los antibióticos que nosotros dijimos que son fungostáticos y fungicidas, los imidazolínicos son fungostáticos. El tema es lo siguiente: para que yo logre un efecto fungicida con los imidazolínicos, yo necesito tener dosis caballares en los sitios de acciones, de manera que vamos a tener efecto meramente tóxico en los pacientes, de manera que las dosis que nosotros podemos administrar en los pacientes van a tener un efecto meramente fungostático. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Bueno, Pero, el tema que es interesante, o sea, ya queda claro que los imidazolínicos, específicamente el fluconazol, que es uno de los más frecuentes que vamos a ver, que tiene un efecto fungostático, tiene la capacidad de manera al final indirecta de afectar la síntesis del ergosterol. Se afecta la síntesis de esa pared porque se interfiere en el proceso de síntesis. Eso es categórico, específicamente sobre el sistema citocromo P450. Pero si vos me preguntás, los sistemas enzimáticos del citocromo P450 están implicados solamente en la síntesis del ergosterol en el hongo. Y no es solamente en ese sistema. Existen muchas otras células que pueden ser afectadas por el sistema de oxidorreducción que se ve afectado en las distintas células, ¿verdad? Incluso mecanismos relacionados al peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Que se encuentra dentro de las células, de las estructuras lisosomales, se pueden ver afectados y generar un proceso oxidativo importante en cualquier célula. ¿Estamos? También, evidentemente, el paso de transformación de las levaduras, que es un paso del hongo en cándida, hasta su forma de pseudohifas, también se puede ver afectado justamente por la afectación de estos procesos. Vuelvo a repetir, los imidazolínicos son estructuras que son fungostáticas. Nosotros no logramos un efecto fungicida con los imidazolínicos debido a la toxicidad que se puede generar. Imidazolínicos no son antibióticos. Imidazolínicos son fungostáticos. Imidazolínicos afectan citocromo P450. Imidazolínicos afectan el sistema de oxidorreducción. Imidazolínicos afectan los pasos de síntesis del ergosterol. No como la anfotericina, que actuaba directamente sobre el ergosterol. Los imidazolínicos interfieren en los procesos de síntesis del ergosterol, específicamente sobre una molécula que se llama lanosterol, que justamente son unos pasos previos hasta la síntesis del ergosterol final para la conformación de toda la estructura de la pared del hongo. Evidentemente ya estudiaron, o sea, ya escucharon acerca del fluconazol, ¿sí o no? Sí. Muy sí, bueno. profe. Es bastante frecuente la utilización del fluconazol. Si yo me preguntaba hoy, ¿cómo podemos usar el fluconazol? Nosotros tenemos dos formas de administrar el fluconazol hoy en nuestros tiempos. Podemos administrar por vía oral y por vía parenteral, ¿verdad? La absorción del fluconazol por vía oral es bastante buena, ¿verdad? Usándose con mucha tranquilidad y facilidad justamente para las manifestaciones de cándida que son por vía, que son mucosas, que son cutáneas mucosas, ¿verdad? Incluso ciertas formas que son invasivas, donde vamos a usar la forma parenteral. El fluconazol se une muy poco a proteínas, justamente es una de las características que hace con que vos encuentres el fluconazol distribuido por muchísimos tejidos, con mucha facilidad. Las concentraciones en los distintos líquidos corporales es bastante importante, ¿verdad?
se elimina por vía renal. Entonces, por lo tanto, una pregunta que resulta interesante para el examen es que el fluconazol es un fármaco que yo tengo que ajustar a clearance, ¿verdad? A diferencia de la amfotericina, que yo no ajustaba a clearance independiente si el paciente tenía insuficiencia renal o tampoco ajustaba ningún tipo de insuficiencia hepática, justamente porque el proceso metabólico era una degradación in situ. El fluconazol sí se lo hace. El fluconazol sí yo tengo que administrar y tengo que ajustar al clearance en los pacientes. El efecto adverso más frecuente hoy de los imidazolinicos, específicamente el fluconazol, como se administra por vía oral y también por vía parenteral, radica en reacciones que son frecuentes, como náuseas, cefaleas, dolor abdominal, vómitos y diarrea. Entonces, las manifestaciones gastrointestinales son una de las manifestaciones más frecuentes con el uso del fluconazol. Vuelvo a repetir, fluconazol es un fungostático, es un imidazolínico, no es antibiótico, actúa sobre el citocromo P450 y el espectro de acción radica básicamente para la cobertura de cándida en sus distintas formas de afectación. Cándida es un hongo que rompe la bola. Cándida es un hongo que le encontrás a cualquier lado, él está molestando en los hospitales, está molestando fuera de los hospitales y generalmente está molestando a pacientes que son inmunocomprometidos, con afectaciones en todos los lugares, en las mucosas, en la piel, a nivel sistémico, en los órganos del tracto gastrointestinal, en el sistema respiratorio, en la sangre. Entonces, como te digo, existe varias formas en que Cándida justamente se presenta de forma infecciosa y el fluconazol es una opción bastante interesante para esa situación. ¿Cuál es el gran problema hoy en relación? Es que también los hongos adquieren resistencia, ¿sí? Nosotros ya tenemos la presencia de cándidas que son resistentes a los imidazolínicos. Estamos. Recordar que el fluconazol se ajusta a clearance, ¿verdad? En relación a las reacciones adversas, las gastrointestinales son las más frecuentes. Aparte de utilizar en las candidiasis, yo tengo como una alternativa de opciones las criptococcos. Si ustedes se recordaron que el criptococo neoformas, la opción terapéutica de primera elección es la amfotericina. Una alternativa de la amfotericina para la criptococosis justamente son los imidazolínicos. Nosotros podemos realizar profilaxis de la infección fúngica en pacientes que son inmunodeprimidos de alto riesgo. También una indicación de fluconazol. ¿Quiénes son esos pacientes? Pacientes que son portadores de leucemia, pacientes que se van a trasplantar, pacientes que tienen trasplante de médula ósea, pacientes que tienen trasplante de órganos sólidos, riñones, o pacientes que reciben inmunosupresión. ¿Por qué? Cuando vos le inmunosuprimís a los pacientes para evitar el rechazo, justamente vos podés llevar todo al tacho o se puede ir todo a la pérdida si es que estos pacientes se infectan. Y justamente la cándida o estas infecciones fúngicas son un problema en relación a estos pacientes que son trasplantados. Entonces, justamente las terapéuticas profilácticas son una opción de los imidazolínicos para la terapéutica de los pacientes que son inmunocomprometidos. Le escucho preguntas en relación a los imidazolínicos, en relación al fluconazol o alguna duda que tengan. No hay dudas. Hasta ahora no, doctor. Bueno, quedó todo claro. El fluconazol puede administrar por vía oral y puede administrar por vía endovenosa. Acá ya hay una variabilidad en estos grupos que ustedes se van a dar cuenta que tal vez no encontraron en otros capítulos. Porque la mayoría de los fármacos cuando están en un grupo se comportan igual farmacocinéticamente. Acá los imidazolínicos no son así. Por ejemplo, acá nosotros vamos, por así decirlo, vamos a hablar del voriconazol o el itraconazol, por ejemplo, hay ciertos imidazolínicos que no se ajustan a clearance, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay algunas características, ¿verdad? Entonces, farmacocinéticamente puede haber alguna diferencia incluso en los mismos grupos, ¿verdad? Solamente para ir entendiendo. El segundo imidazolínico que nosotros tenemos acá, el voriconazol, acá hay una palabra clave cuando ustedes escuchan esta palabra, voriconazol, es justamente el espectro de acción.
Cuando yo hablo de voriconazol, estoy hablando de un imidazolínico que sigue siendo fungostático, que sigue actuando sobre el sistema P450, que sigue actuando sobre el sistema de oxidorreducción de las células. Pero ¿qué pasa? El voriconazol es un imidazolínico de amplio espectro antifúngico, ¿verdad? Yo puedo administrar de las dos formas, así como yo hago con el fluconazol. O doy vía oral al paciente o doy por vía endovenosa, ¿verdad? El problema del voriconazol justamente es metabolizado en el hígado, pero tiene mucha interacción. O sea, él interacciona mucho con los fármacos que también tienen metabolismo hepático, ¿verdad? Cosa que no pasaba muchas veces con varios medicamentos. Estos imidazolínicos sí tienen bastante interacción, ¿verdad? Tiene un proceso de eliminación por orina. El metabolito en sí, que resulta del proceso metabólico, no tiene efecto ni actividad antifúngica, ¿verdad? El tema y la palabra clave cuando yo veo y hablo del voriconazol es esta, que yo estoy marcando acá en la diapositiva. Aspergilosis. Esa es la palabra clave. Cuando usted lee en voriconazol, coloquen una raya y coloquen ahí la palabra clave que es aspergilosis invasiva. La aspergilosis van a ver varias veces en el hospital, ¿verdad? Es interesante que den una mirada en relación a la patología para ir entendiendo a qué hace referencia el Aspergillus fumigatus y cuáles son las formas de presentación y específicamente las formas de presentaciones que son pulmonares. El voriconazol es la terapéutica de elección justamente de un imidazolínico que tiene como espectro de acción básicamente la aspergilosis. Claro que también como cualquier imidazolínico cubre las candidiasis, pero la primera opción siempre es la de cándida, viene a ser el fluconazol, ¿verdad? Pero el voriconazol tiene espectro de acción y es terapéutica inicial de la aspergilosis. Lo diferente acá en relación al voriconazol son también las reacciones adversas. Nosotros dijimos que el fluconazol tiene reacciones adversas mucho más gastrointestinales, ¿verdad? Que cualquier otro imidazolínico, pero en el voriconazol ya comienzan a aparecer algunas cosas diferentes. Entre ellas nosotros tenemos las alteraciones visuales, que no son una frecuencia del fluconazol. Visión borrosa, fotofobia, percepción alterada en las imágenes, paciente con fiebre, exantema en la piel o sensibilidad roja, ¿verdad? Los vómitos, las náuseas, diarrea y cefalea, que son reacciones bastante comunes a cualquier imidazolínico, ¿sí? Los vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, fiebre, que son reacciones que pueden ir ocurriendo. Lo diferente del voriconazol en reacciones adversas son las alteraciones visuales que pueden aparecer, son fungostáticos y la palabra clave del voriconazol es aspergilosis. Se ajusta a Clearance, se da vía oral y se da por vía endovenosa, que son las palabras claves en relación al voriconazol. Tercero, itraconazol. ¿Se me escucha? Bien. Sí, doctor. Bueno, Fabiola Cuello, Huebel Cuello. ¿Me escucha, Fabiola? Sí, doctor. Te escucho. Escucha sobre los imidazolínicos. Mecanismo de acción es citocromo P450, afectación del sistema oxidorreducción, fluconazol el más conocido, espectro de acción cándida. Eso hace el fluconazol. No es fungicida, es fungostático. Para ser fungicida, vamos a lograr eso solamente a expensas de reacciones adversas y tóxicas en el ser humano. Entonces, mantengamos así, el efecto es fungostático en el ser humano. Itraconazol. Acá en el itraconazol ya existe algunas características farmacocinéticas algo diferentes. Vamos a ir analizando. Cuando yo hablo del itraconazol, básicamente el espectro de acción es similar al fluconazol, ¿sí? O sea, si yo digo espectro similar al fluconazol, significa que sirve para cándida, sirve para criptococos y sirve para terapéuticas profilácticas en pacientes inmunocomprometidos. El tema es que cuando yo hablo de itraconazol, el espectro de acción se amplía, aumenta. O sea, yo puedo hacer el tratamiento de la aspergilosis, que es justamente indicación principal del voriconazol,
Puedo hacer terapéuticas a la sporotrichenki o la esporotricosis, ¿verdad? Y a la cromoblastomicosis, ¿verdad? Que básicamente es resistente a la amphotericina. Entonces podemos hacer terapéuticas con imidazolínicos. Tiene una biodisponibilidad oral menor al 50%. El tema es que el itraconazol suele venir asociado a una estructura que se denomina ciclodestrina, de manera que eso aumenta la biodisponibilidad del fármaco. El itraconazol viene asociado a ciclodestrina, de manera que aumenta la biodisponibilidad del fármaco y hace con que la administración sea totalmente independiente de las comidas. Se distribuye muy bien por los tejidos justamente por la asociación con la ciclodestrina. Se elimina por metabolismo hepático como cualquier imidazolínico, ¿verdad? Se metaboliza mucho por ahí. Los imidazolínicos como fluco, como posa, como itraconazol, miconazol, tienen un metabolismo hepático bastante importante. Vuelvo a repetir, los imidazolínicos tienen bastante interacción con cualquier fármaco que hace metabolismo a nivel del hígado. El itraconazol no hay necesidad de ajustarse la dosis según el clearance, pero la formulación intravenosa también posee la ciclodestrina, por lo tanto es interesante no dar en pacientes con insuficiencia renal grave. Entonces es una opción que debemos analizar. Generalmente los imidazolínicos nosotros hacemos los ajustes a clearance, pero el itraconazol debe tener cierto cuidado realmente en los pacientes que tienen insuficiencia renal grave porque pueden empeorar el drama de los pacientes. Las reacciones adversas, como cualquier imidazolínico, encontramos la intolerancia digestiva, las neuropatías, alteraciones cerebelosas. Se dieron cuenta que dentro del fluconazol las manifestaciones son las gastrointestinales, las frecuentes. Dentro del voriconazol aparecen las visuales y dentro del itraconazol aparecen las reacciones sobre el sistema nervioso central, tanto las neuropatías, que es el sistema nervioso periférico, y alteraciones cerebelosas. Podríamos tener ciertas reacciones como hipertrigliceridemia. Nosotros tenemos un grupo de varios fármacos que vamos a ver en el año que pueden causar hipertrigliceridemia. Son como 3 o 4 fármacos más o menos que vamos a mirar como responsables de hipertrigliceridemia. ¿Es un inotrópico negativo? Pregunta de examen. Itraconazol no se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca. Vuelvo a repetir. Itraconazol es un inotrópico negativo y no es beneficioso en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Debe evitarse su uso porque van a empeorar la funcionalidad sistólica y van a empeorar los síntomas de disnea en los pacientes que previamente padecen de insuficiencia cardíaca. Las indicaciones del itraconazol evidentemente son las candidiasis porque tienen las mismas indicaciones que el fluco, ¿verdad? La aspergilosis, ¿verdad? Como una opción al voriconazol, la esporotricosis, la histoplasmosis y la cromoblastomicosis. O sea, yo tengo indicaciones de infecciones que son sistémicas gracias al itraconazol. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Escucha, profe. Se Sí, escucha, doctor. doctor. Bueno, dentro del grupo que estamos hablando acá, ¿qué yo hablé? Yo hablé imidazolínicos. Pero de los imidazolínicos, yo hablé del fluco, del bórico y del itra. Tanto fluco, voriconazol como itra, yo tengo las formulaciones que son sistémicas en los pacientes. Este cuarto que estamos hablando acá, que el posaconazol, solamente doy por vía oral. Yo no tengo formulación endovenosa del posaconazol. Entonces, el posaconazol es un imidazolínico que se comporta como los otros imidazolínicos, pero cuya administración se realiza solamente por vía oral. Tiene un escaso metabolismo hepático, no necesita ajuste según insuficiencia renal. Si yo analizo los tres, tanto fluco, itra como voriconazol, yo debo tener en cuenta la funcionalidad del paciente, la funcionalidad renal del paciente. El posaconazol es una excepción. Entonces no hay necesidad de tener ese ajuste con el posaconazol y las funciones renales del paciente. Es una pregunta bastante importante. Entonces, ¿qué nosotros vimos? Fluconazol, molestia gastrointestinal. Voriconazol, palabra clave es
aspergilosis, alteraciones visuales. El itraconazol aparece en las alteraciones sobre el sistema nervioso periférico y cerebeloso en relación a las otras reacciones adversas. Los tres ajusto a clearance, menos el último que estamos hablando acá, el posaconazol. Será vía oral y no ajusto a clearance en el paciente. Lo único que yo le pido a ustedes que tengan en cuenta con el posaconazol, que no deben hacer interacciones o no deben mezclar justamente el posaconazol con fármacos que son inhibidores de la hidrosis metilbutaril-CoA, específicamente la atorvastatina o la rosuvastatina, justamente porque pueden dar reacciones hepáticas bastante importantes en los pacientes. Las indicaciones del posaconazol vienen a ser candidiasis, ¿verdad? Al igual como cualquier imidazolínico, probablemente ya se dieron cuenta que cualquier imidazolínico tiene una especie de cobertura para cándida, ya sea cutánea, mucocutánea o invasiva, ¿verdad? La aspergilosis invasiva, que volvemos a repetir 10 veces que la indicación principal es el voriconazol, luego tenemos los otros imidazolínicos. La fusariosis, la cromoblastomicosis, que justamente es un hongo que es resistente a la anfotericina. El micetoma, la coccidioidimicosis, ¿verdad? Muchas veces como alternativa a la anfotericina, nosotros tenemos los imidazolínicos, pueden ser una opción bastante válida. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de imidazolínicos, hacemos referencia a fluconazol, voriconazol, itraconazol y el posaconazol, que se administra solamente vía oral. Antes le teníamos al ketoconazol dentro de este grupo sistémico. Sigue describiendo nuestro libro. Yo dejé de lado porque ya no se administra más. El ketoconazol era bastante interesante antes porque generaba un bloqueo también hormonal que era interesante para utilizarse en la enfermedad de Cushing, pero esa situación ya no se da más porque el ketoconazol justamente está prohibido en el mercado. Estas son las formas sistémicas de los imidazolínicos, ¿sí? Estas son las formas sistémicas de los imidazolínicos. Los imidazolínicos también tienen una forma que es justamente tópica, ¿verdad? Y entre ellos nosotros le tenemos al miconazol. Las formas tópicas que nosotros tenemos hoy de los imidazolínicos vienen a ser el miconazol, el bifonazol, el cotrimazol, el econazol, el sulconazol y el tioconazol, ¿sí? Estas son las formas tópicas que nosotros encontramos en forma de cremas a los pacientes. ¿Por qué no se utilizan de forma sistémica? Es porque son bastante tóxicos administrados de esa forma. Motivo por el cual el miconazol y compañía se utilizan o se prefieren solamente en la forma tópica. Las equinocandinas. Este es un grupo bastante interesante. Lastimosamente las equinocandinas nosotros no tenemos en Paraguay, en Brasil sí usan, y usan bastante. El gran problema es que justamente existe mucha resistencia de los imidazolínicos hoy, ¿verdad? Específicamente, incluso las cándidas comienzan a generar resistencia con los imidazolínicos y acá nosotros tenemos una válvula de escape antifúngico que son las equinocandinas, ¿sí? Las equinocandinas tienen exclusivamente uso endovenoso, tienen exclusivamente uso en infecciones sistémicas y el mecanismo de acción reside en básicamente inhibir la síntesis de la pared, ¿verdad?, de los hongos. Específicamente existe una inhibición competitiva de una enzima que se llama glucanosintetasa. La enzima glucanosintetasa básicamente cataliza la polimerización de la pared que mantiene la integridad y la rigidez de la pared del hongo. Justamente el efecto es meramente enzimático para evitarse la polimerización de ciertos péptidos que van a mantener la rigidez del hongo. Las equinocandinas se usan en infecciones sistémicas, se administran por vía endovenosa y se inhibe el proceso catabólico, ¿verdad? El proceso de polimerización de la pared de los hongos, específicamente inhibiendo de manera no competitiva la enzima que se llama glucanosintetasa. Preguntas. Profe, No hay preguntas.
Prof, Adriana. o nome da enzima, você falou que é esse beta-1,3-glucano sintetase, é isso? Glucano sintetasa, así mismo, Adriana. Es Gracias. el sitio y punto de acción de de la quinocandina. Doctora Tania Sousa, ¿me escuchás? Sim, doutor. ¿Se me escucha bien? Escucho sim, sim, gracias. Bueno, espectacular. Entonces, esto es un grupo importante, gente. O sea, como te digo, lastimosamente nosotros no disponemos de la equinocandina aquí en Paraguay, pero en Brasil se usa bastante. Hay 3 equinocandinas, solamente para que ustedes sepan, ¿verdad? Nosotros le tenemos a la quinocandina más importante, es la caspofungina, le tenemos a la micofungina y la anidulafungina, ¿verdad? Entonces, si vos me preguntás, ¿cuál nosotros utilizamos? Bueno, la caspofungina viene a ser la equinocandina de mayor importancia en nuestro medio, solamente para manejar. Vuelvo a repetir, equinocandina solo se usa por vía endovenosa. Inhibe la síntesis de pared, interfiere en el proceso de síntesis de pared, evitando el proceso de polimerización, actuando sobre una enzima específica que se llama glucanosintetasa. ¿Estamos? La caspofungina lejos es la más importante, tanto dentro del grupo A, B, C, la caspofungina es básicamente la que tiene mayor relevancia acá. Lo bueno de estas equinocandinas, si yo me preguntaba hoy, la caspofungina tiene reacciones adversas que son bastante escasas, ¿verdad? Bastante escasa la reacción adversa de las equinocandinas. Deben evitar en el embarazo porque atraviesan la placenta y las indicaciones de las equinocandinas son las infecciones sistémicas. Candidiasis invasiva cuando tenemos resistencia a los imidazolínicos. Cuando el fluconazol no sirve, acá le tenemos a las equinocandinas. A la aspergilosis, cuando no funciona el voriconazol, aquí le tenemos a las equinocandinas. O pacientes intolerantes o refractarios a la anfotericina. Cuando vemos realmente que existen malas evoluciones con el uso de la anfotericina, por más que sea la primera elección, las equinocandinas son una opción interesante para el salvataje de los pacientes en sospecha de infecciones fúngicas que evolucionan mal. Dentro de las otras equinocandinas le tenemos a la micafungina y a la anidulafungina. ¿Estamos? Pero vuelvo a repetir, dentro de estas 3 equinocandinas, la caspofungina viene a ser la principal. Dentro de los otros antifúngicos, que el otro grupo, que era dentro del último grupo que nosotros teníamos, porque nosotros vimos antibióticos, que son 3, anfo, nystatina y isofulvina, le dimos a los imidazolínicos, que son sistémicos y tópicos. Los sistémicos son fluco, bórico, intraposaconazol y keto, que no se usa más. Y le tenemos a las equinocandinas, siendo la principal la caspofungina. Le tenemos a la micafungina y a la anidulafungina, pero la caspofungina viene a ser la principal. Indicación de la equinocandina, infecciones sistémicas por hongo, alterando la permeabilidad de la pared y la síntesis de la pared. Los otros antifúngicos están ahí, tienen cierta acción, vamos a mirar quiénes son ellos. Acá nosotros le tenemos a la flucitocina. Prácticamente la flucitocina fue dejada de lado, ¿verdad? Pues un derivado fluorado de la citocina. En el hongo se convierte en fluorouracilo, alterando básicamente el proceso de síntesis de ADN del hongo, ¿verdad? Es activa frente a criptococos, a cándida y aspergilos, pero es un antifúngico relegado justamente por las reacciones adversas y principalmente de resorte hematológico que presenta estos antifúngicos. La flucitocina, ténganle ahí de ojo, pero justamente está relegado su uso. Un antifúngico bastante utilizado es la terminafina. La terminafina generalmente utilizamos de manera tópica para las piñas o los hongos que aparecen en las uñas. Es bastante útil en micosis superficiales, en la tiña corporis, cruris, pedis, y la que aparece en las uñas, la candidiasis, la pitiriasis, y es activa frente a algunos protozoos. Actúa también en la síntesis y en la vía de síntesis del ergosterol. Se absorbe por vía oral de manera interesante y
de manera atópica tiene una absorción bastante menor, pero viene en forma de esmalte, justamente para las tiñas que son de las uñas. Las reacciones adversas más frecuentes son las reacciones gastrointestinales, porque justamente nosotros utilizamos la vía oral. Si hoy vos me preguntás, la terminafina, ¿para qué usas? Y para las tiñas. Estamos. Si hoy me preguntás, ¿para qué usas la vía tópica? Y para las tiñas que son de las uñas. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, dejamos por acá. Terminamos el capítulo 67 y tiene más un capítulo para leer. Doctor, ¿será que ese slide puedes mandar ahí en el chat, por favor? Ahora te mando. Gracias. Ahora ahí te estoy enviando. Y a ver si tengo otro más enviado. Prof, nossa prova, então, vai até a aula de hoje. Señora, Para a nossa parcial, o conteúdo entra até o capítulo de hoje, então. hasta el último día, dos. Eita, prof. Até a aula de semana que vem, então? Sí, señora, fuerza, mucho estudio. Ok, prof. Vamos. Fuerza. Se fueron todas las clases estas que envié ahora, ¿verdad? Yo todavía no recibí, doctor. No sé si mis compañeros ya recibieron ahí. Acá me marca que ya llegaron todos. Que se fueron correctamente, me dice. Prof, chegou. Dale. Ya llegó entonces. Dale. Cuídense. Vamos a vernos la otra semana. Pode mandar a classe de carbapenem? Está ahí al final de quinolona está eso, Regiane. Tá bom. Obrigada. ¿Está bom? Tengo también otra acá, pero esa clase acá. Tengo dos clases de karma apenas. Ahí al final de quinolona está eso. ¿Sí, pa? Gracias, doctor. Dale, doutor, graças. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Graças por essa classe. Gracias, prof. Chao. Gracias, Graças, doutor. Chao, chao.